Hola, hola amigos, yo soy Jojo de Aventuras Nerd y estoy muy contenta porque estamos junto a Gonzalo Díaz o Gons, quien es pedagogo, es maestro en dirección de instituciones educativas y vamos a estar platicando con él acerca de cómo debemos manejar nuestras emociones, algunos tips que nos trae para estos momentos de contingencia, así que si eres un padre o madre de familia, niño, joven que quiera aprender, pues quédense porque aquí vamos a estar charlando muy padre. Y bueno, también para los amantes de las películas, vamos a tener códigos para la película Un buen día en el vecindario, para los que nos ven de México y de Chile. Es una película de nuestros amigos de Sony Pictures Home Entertainment, así que estén atentos a sus redes sociales y a las de nosotros de Aventuras Nerd. Muy bien, hola Gonz, ¿cómo Hola, estás? Joana. Muy bien, muchas gracias por la Perfecto. invitación. Ay, no, gracias a ti por regalarnos esta entrevista. Estamos muy contentos de eso. Y bueno, ya vamos a empezar un poquito con el tema. Sabemos que ha sido un poquito complicado para alguno de nosotros, me incluyo, chicos y grandes que estamos pues guardados literalmente o encerrados. Y bueno, no poder salir a pasear, disfrutar del cine o de nuestros seres queridos, sí ha sido un poco pues difícil. Incluso hay algunos que no pueden salir a trabajar, tú bien lo has visto y lo sabemos. En estos momentos de contingencia, que bien sabemos que es mejor quedarnos en casa, tú como experto en enseñanza, Gonz, ¿cómo podrías decir que podemos tolerar esta frustración o estos momentos de incertidumbre? Claro, Joana, pues definitivamente esta situación, esta cuestión de la pandemia, pues a mucha gente le debe estar trayendo muchas dificultades en cuanto a la frustración, por ejemplo, de que algunas cosas que había planeado quizás para, no sé, un viaje, pues ya no se pudo realizar, ¿no? O quizás la ansiedad que puede generar todo lo que está ocurriendo allá fuera de casa y el miedo que puede traer para mucha gente la necesidad de salir de casa porque te puedes sentir expuesto a un peligro, ¿no? Sin embargo, pues es importante también entender que estamos viviendo una situación extraordinaria y que en nuestras cabezas pues tiene que estar este pensamiento de que va a acabar. O sea, definitivamente es cierto que va a haber algunas cosas que vamos a incorporar a nuestra vida normal, que tienen que ver con pues, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los otros. Pero entender que es una situación que no es normal, que es extraordinaria, que tiene que acabar en algún momento, o al menos disminuirse de manera significativa. Eh, También entender que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no están en mi control. Muchas de estas cosas, ahorita en la pandemia, pues definitivamente no están en mi control. Es normal que en situaciones tan extraordinarias empiecen a circular muchas noticias. Y estas noticias que a veces, pues, o más bien la mayoría de las veces son negativas, pueden generar sentimientos muy negativos, pueden generar pues, miedos, ¿no? Ansiedad. Pues también entender que hay presiones que no son mías, ¿no? Hay presiones que de pronto puedo eh, ir cargando yo mismo sobre mis hombros cuando son presiones que no me corresponden a mí, sino que le corresponden a otra persona o incluso a una institución que yo no formo parte de esa misma. Y está bien de pronto sentir estas emociones, porque las emociones, la verdad es que pues no son ni buenas ni malas, ¿no? Sino que simplemente son. Exacto, de algún modo, pues entender que es normal estas sensaciones o estas emociones, como bien decías. ¿Ok? Que no podemos controlar todo, ¿no? Básicamente, ok, perfecto. ¿Y cuál dirías tú que es el mejor método o manera para poder manejar esas emociones que en ocasiones, pues como dices tú, no podemos controlar nosotros, nuestros familiares o nuestros amigos? Ya sabes, cuando sentimos esta tristeza, enojo, miedo de no poder visitar a nuestros seres queridos, que no podemos hacer lo que normalmente estaríamos haciendo. Claro. Pues fíjate que justo muy puntualmente a tu pregunta, Joana, pues me vienen a la cabeza escenas de la película de Un buen día en el vecindario. Eh, este personaje, Mr. Rogers, es una persona cuya personalidad es muy serena, ¿no? Y a mí la serenidad es una palabra, es una habilidad que me gusta mucho.
y que entiendo cómo la capacidad de entender y de hacer cada cosa como si fuera la única, ¿no? Cuando vivimos situaciones de estrés o de mucha ansiedad, es normal que el bombardeo de tantas cosas que tenemos que estar haciendo al mismo tiempo, de tantas presiones que tengamos, nos haga titubear o nos haga entrar en una prisa que quizás no es necesaria. Entonces la serenidad creo que es una excelente manera de hacernos un poquito para atrás para tratar de entender cuál es la situación que realmente estamos viviendo sin hacer una catástrofe de todo aquello, porque hay veces que un mal manejo de emociones pues puede empeorar la situación que estamos viviendo. Ahora, obviamente no es lo mismo la continencia de emociones que su manejo, ¿no? Mucha gente identifica la expresión de emociones con una falta de madurez y no necesariamente es así. Las emociones están en el cuerpo y las sentimos en el cuerpo porque todas tienen una función. Por ejemplo, el miedo nos puede servir para prevenirnos de un peligro, la alegría para expresar algo que nos hace un beneficio, que nos gusta. No sé, quizás la tristeza nos puede servir para expresar algo que nos está haciendo daño. Entonces, estas expresiones eh, cuando las conocemos, y obviamente para conocerlas, pues no está de más nombrarlas, porque puedes trabajar mucho mejor con algo que conoces y con algo que sabes que estás llevando contigo, ¿no? Las emociones, como te decía, no son ni buenas ni malas, simplemente son una respuesta corporal que tenemos y que podemos utilizar incluso a nuestro favor, y que nos pueden servir mucho para conectarnos con otras personas. Al final, estas emociones terminan de humanizar la parte humana que todas las personas tienen, ¿no? Entonces, por eso me vino a la mente mucho este personaje, ¿no? Mr. Rogers, porque su manejo de emociones es muy interesante y creo que lo caracteriza en gran medida esta serenidad que tiene para platicar de manera muy tranquila con otras personas. Por ejemplo, hacer este tipo de ejercicios de guardar algunos momentos de silencio antes de comer, como para dejar caer en tu corazón lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, en resumen, yo te diría, hay que nombrar las emociones, hay Ok. que identificar cuando tengo una emoción, cuando voy a decirle algo a una persona, modo, momento y motivo. ¿De qué manera se lo estoy diciendo? ¿No? ¿En qué momento se lo estoy diciendo? Si es un buen momento para decirlo o no. ¿Y para qué se lo estoy diciendo? Si identificamos esas cosas, puede ser mucho más simple, aunque no significa que sea fácil, pero más simple manejar estas emociones, que pues hay que vivir con ellas y viviremos con ellas toda la vida. Ok, ok, primero saber, digamos, que existen estas emociones, que está bien, bueno, más bien que no está bien y que está mal, sino que simplemente eso nos hace humanos, ¿no? Entonces, es parte de nosotros y hay que aprender a vivir con ellas. Ok, y ya. Serenidad, como bien decías, a lo mejor serenidad sería como guardar la calma, algo así, como, Sí, o sí, cómo pero podrías, igual es que, vaya, la serenidad es compleja. A sí. veces se utiliza la palabra como para referirse a una situación como de emergencia, ¿no? Guarden la Ok. calma en un sismo, serena. Ujú. Pero la serenidad también puede ser una forma en la que tú te manejes durante todo el día. Entonces, si te Ok. manejas de una manera serena, es mucho más fácil relacionarte con la gente, conversar, ¿no? Guardar silencio antes de responder para poder escuchar correctamente a la persona y entender qué está diciendo. Porque normalmente a veces callamos, pero esperando para contestar. Te va a contestar Ujú, ujú. tu pregunta, incluso yo ya sé la respuesta antes de que termines. Y eso no es sereno. Quizás no te responda justo lo que me estás preguntando, sino lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, Ok, esa ok. serenidad puede ayudar mucho pues sí, a relacionarnos mejor con la gente, porque así podemos escucharlos más y por lo tanto atender más sus necesidades, porque en el encuentro con el otro también puedo enriquecer la forma en la que mis emociones eh, transitan por mi vida, ¿no? Ok. Wow, ok, ok. Comprender también o estar consciente de nuestro medio, de nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que, híjole, es difícil, o sea, sí es difícil, no creo que mucha gente lo pueda hacer, pero el punto es encontrar como esta serenidad poco a poco y yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto afectados con esta cuarentena y pues
hay maneras de poder controlar o, digamos, encaminar estas emociones a un buen camino, ¿no? Claro, Perfecto. claro. Y bueno, yo sé que llevamos bastante tiempo en cuarentena, pero ahora que los pequeños o algunos ya no tan pequeños que ya salieron de clases en línea, igual ya estábamos comentando acerca de que ya hay ceremonias de graduación, ¿no? Sí, ¿Cómo nos podríamos acercar a ellos y explicar que no pueden salir de casa a visitar a los abuelos, a ir al cine, al parque o incluso a jugar con sus amigos? ¿Cómo les podemos decir a los más pequeños? claro. Pues obviamente la explicación de una situación emergente y de una situación delicada para los niños dependerá de la edad, ¿no? Entre más grandes, más fácil va a ser explicárselo. Pero algo que es muy importante es que tenemos que explicar las cosas con la verdad, ¿no? Muchas veces hay algunas pautas de crianza que pretenden esconder algunos aspectos de la realidad, porque quizás los chicos no quieren exponerlos a ella, pero eso no es lo Mm. mismo a, por ejemplo, cambiar la versión, ¿no? Entonces, al final, todas las personas merecen la verdad. Ahora, esto no significa que yo esté diciendo que hay que explicarles con santo y seña a niños pequeños qué es el coronavirus y cuántos muertos van. Eso sería muy inconveniente. Cada padre, cada madre, cada persona, cada apoderado de un menor de edad sabrá eh, a qué nivel puede utilizar la verdad sobre la pandemia para explicárselo a, al menor de edad que tenga a su cargo, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que sí es importante es considerar que se debe utilizar la verdad. Ahora, hay muchas formas de explicar una situación delicada a los chicos, pero definitivamente cuando nosotros les pongamos límites a los niños o a los adolescentes, porque es algo que tenemos que estar haciendo en estos momentos, porque pues simplemente decirles que no pueden salir al parque o no pueden ir a ver a sus amigos o sus abuelos, es poner un límite, ¿no? Entonces, estos límites que tenemos que poner tienen que llevar una explicación razonable para ellos, ¿no? Quizás un niño que esté en preescolar necesite que se les explique con un cuento, porque quizás la forma del cuento es mucho más familiar para su forma de entender la realidad. Pero quizás un niño de primaria, quizás no necesite una fábula o un cuento, quizás pueda hacer una explicación un poco más amplia, no explicarle que esto ya ha ocurrido en muchas ocasiones en el mundo a través de los siglos, este, y explicarle quizás con menos detalle, que quizás las partes más gráficas de la pandemia, porque hay partes muy desafortunadas, no las necesitan, ¿no? Quizás lo que necesitan entender es que en la medida en la que yo me cuido, estoy cuidando a los otros también. Hay que asumir que porque somos candidatos a enfermarnos simplemente por el hecho de ir al súper. Y que en la medida en la que yo me cuido, estoy cuidando a las otras personas. Entonces, enmarcando la explicación en el amor más que en la separación de las personas. El aislamiento puede ser mucho más sencillo. Ayudarles a interpretar esta realidad compleja, muy compleja y difícil de entender para los niños. Eh, entonces, sí, con la verdad, al nivel de la persona, al nivel del niño, ¿no? Quizás con la forma más adecuada o más familiar para ellos, igual les gustan las fábulas, las historias o los videojuegos, hacerlo a través de una de esas cosas, ¿no? Y hacerlo enmarcado en el amor, ¿no? Porque al final estamos poniéndonos estos límites, limitándonos a nosotros mismos por amor a los demás. Creo que eso debe ponderarse, ¿no? Debe prevalecer. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, algo que tú ya mencionabas es que tanto los niños, los adolescentes y los adultos manejamos de distintas maneras estas emociones o nuestras emociones. Y bueno, como un padre o ¿cómo crees tú que un padre o una madre puede convivir con los hijos adolescentes, ahora los adolescentes en este encierro, tomando en cuenta que, bueno, sabemos que es una etapa compleja y bueno, es un poco más difícil acercarnos a ellos y prefieren a veces en ocasiones convivir con sus amigos o solitos. Entonces, ¿tú cómo crees que sea mejor acercarnos a ellos? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Creo que, mira, yo trabajo con adolescentes desde hace mucho tiempo y desafortunadamente los adolescentes están justo en esa etapa.
en la que no les gusta estar con sus padres. Y la pandemia nos obliga a tener a estos adolescentes en casa. Entonces llevan, no sé, 95 días conviviendo únicamente con padres y hermanos, cuando justo la figura de autoridad o la figura, el ejemplo a seguir de los adolescentes, pues quizás ya no son los padres, sino los amigos que ahora no pueden ver en persona. Entonces, obviamente, la convivencia con adolescentes puede ser muy complicada. Esto no significa que tenga que ser imposible. Ahora, es importante entender que con el adolescente es una estira y afloja, no es un ir y venir. Y hay que también comprender que es normal que los adolescentes rechacen en algunas ocasiones las propuestas que les hacen los padres, porque no sé si has escuchado este apellido que es Contreras. Entonces, normalmente van a Sí. contradecir todas las indicaciones que le den los padres, aunque sean para su bien, ¿no? Entonces, los padres de estos adolescentes tienen que comprender el rechazo, que el rechazo a la autoridad de parte de los adolescentes es normal, ¿no? Y estas son parte de las frustraciones que los padres de hoy en día tienen que aprender a, pues, a tolerar y a vivir con ellos, ¿no? Definitivamente eh, una cosa que sí es muy importante, que puede servir mucho para reforzar ciertos valores que los adolescentes están en un punto crítico para terminar de reforzar. Y esto es a través de actividades en familia. Ahora, aquí, actividades en familia, quizás los padres pues, se imaginan las actividades en familia que hacían cuando tenían 15 años, pero puede ser un poco difícil porque pues, los tiempos han cambiado. Entonces, quizás acercarse a las cosas que le interesan a los chicos adolescentes y involucrarse, ¿no? Igual y les gustan mucho los videojuegos, ¿no? Pues, ¿por qué no me enseñas a jugar este videojuego que no te gusta ahorita? O les gusta mucho, no sé, interactuar en redes sociales. Bueno, pues ahora voy a, desde ridiculizarte en casa, pues voy a tener mi red social, ¿no? Y quiero entender tu mundo, porque ahora este mundo de las interacciones sociales en Internet es el mundo de los adolescentes y los adultos nos estamos quedando un poco atrás. Entonces, involucrarse en esas cosas que les interesan a ellos, no demasiado, pero involucrarse puede ser una forma importante para convivir con ellos. Eh, Principalmente me parece que eso es muy importante. Ok, buscar la manera, ¿no? Que igual a algunos no les gustan los videojuegos, pero les gusta leer, o a algunos les gusta fútbol, pero pues tienen patio, entonces pueden salir al patio, o algo así, ¿no? Como buscar esa interacción con los adolescentes, que es una etapa compleja, ¿no? Digamos, que, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, y bueno, ya platicamos acerca un poquito de los niños, de los adolescentes, pero hay un tema que yo, bueno, no sé, algunos se sentirán identificados. ¿Qué pasa con los abuelitos o con las personas de la tercera edad? Que se quedan en casa, digamos, toda la semana solos y están esperando el domingo a que los nietos vayan, o que ahora que estamos en cuarentena, pues no pueden realmente salir por ser una población de riesgo, ¿no? ¿Habrá alguna actividad o alguna alternativa que tú conozcas, Gons, para que no se desesperen los abuelitos y no salgan de casa? Claro. Mira, es común pensar que las personas conforme van creciendo ya no aprenden, ¿no? Y que solamente los alumnos de las escuelas o los niños son los que están destinados a aprender, pero la verdad es que las personas aprenden toda la vida. Lo que pasa es que conforme uno va creciendo, pues quizás le va costando más trabajo aprender. Em, eh, en la gerontología, que es esta ciencia que estudia el desarrollo integral de las personas de edad mayor, existe una ciencia de eso. Eh, pues hay una pequeña rama que es la terapia ocupacional, ¿no? De pronto las personas de edad avanzada pues, empiezan a reducir su batería de intereses, ¿no? O sea, empiezan a tener intereses en menos cosas, quizás. O quizás, tal vez por su misma edad, pueden acceder a una gama de actividades menor, porque quizás un deporte ya no es tan fácil hacer un deporte a cierta edad, y ahorita pues mucho menos, ¿no? Porque, siendo una población de riesgo, salir a la calle pues, puede ser complejo. Entonces, la terapia ocupacional son actividades que lo más importante es que son dirigidas, ¿no? O sea, puede ser cualquier actividad, ¿no? O sea, desde actividades muy simples como las damas, el dominó, el ajedrez, que son juegos de mesa que no tienen ningún riesgo, ¿no? Que se pueden jugar en parejas, ¿no? Si, por ejemplo son los abuelitos, o que se pueden jugar solo.
Pero no solamente eso, ¿no? O sea, hay personas que todavía, incluso a una edad mayor, pueden todavía hacer cierto tipo de ejercicio que pueden hacerse en casa, ¿no? Pero lo importante es que son actividades dirigidas, y son dirigidas porque van a implicar interacción con las personas. Para las personas mayores, la palabra tiene mucho valor, es decir, igual y podemos dar por hecho que están bien, y si están bien de salud, para mí, check, ¿no? Pero no necesariamente, porque a veces la llamada por teléfono con el hijo, con el nieto, puede ser tan importante como mantenerse ocupado, ¿no? Porque obviamente pues el manejo de emociones pues también va cambiando la dinámica de uno, ¿no? Y es muy importante también pensar que si una persona o varias personas mayores están encerradas en esta pandemia, pues están interactuando con mucho menos gente de la que están acostumbrada, y la deprivación social o el aislamiento pues también puede tener consecuencias en la forma en la que manejas tus emociones, en la forma en la que te relacionas con otros, en tu estado de ánimo. Entonces, aunque sea por teléfono, pues es importante la palabra, ¿no? El acompañamiento. Ahora también habrá algunos que puedan aprender a comunicarse por Zoom, por algún medio digital para tener una videoconferencia, y habrá otros a los que les cause mucho estrés esto, ¿no? Porque quizás ya no está a su alcance y pues la tecnología no es fuerte, ¿no? Ahí es importante no generar más estrés del que posiblemente ya están sometidos, ¿no? Si pueden aprenderlo, fantástico, y si se les dificulta mucho, yo creo que valdría la pena no presionarlos, para que aprendan a hacer cosas que quizás ya no están en sus intereses, ¿no? Pero sí, definitivamente, la ocupación, que estén ocupados en algo, porque también el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Y ninguna edad está exenta de vicios. Y con vicios no me refiero necesariamente a consumir una sustancia, ¿no? También puede ser pues cosas como la agresividad, ¿no? Puede desatarse por demasiado ocio, ¿no? Ok. Pero bueno, ocuparse, estar ocupado. Ocuparse. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, esta es como, digamos, la última pregunta posiblemente. Y para esta gente que sigue con la terquedad de querer salir y que no pueden quedarse en casa porque no saben convivir con su familia, sí, sí las hay. Seguramente los que nos están viendo hay. ¿Cuál crees que sería un buen inicio para esas personas? A lo mejor es una pregunta difícil, pero porque, bueno, no están acostumbrados a convivir y yo sé que ya llevan 3 meses encerrados, pero a lo mejor en estas ocasiones o actualmente que ya salieron de clases los niños o los adolescentes, ¿cómo podrían ellos empezar? Voy a citar a una persona muy sabia. Mira, no podemos escoger el tiempo en el que vivimos, pero sí podemos escoger qué hacer con el tiempo que se nos da. Entonces creo que estamos viviendo una época que va a marcar la historia. O sea, justo estaba viendo una graduación de niños de tercero de secundaria hace poco, y ellos mismos se estaban autonombrando la generación de la pandemia. Y tienen razón, pues, los jóvenes que viven en nuestra época, todas las personas, esta generación va a estar marcada por haber vivido durante la pandemia y por haberlo vivido, y las generaciones que vienen detrás preguntarán, ¿no? Preguntarán, ¿y tú qué estabas haciendo? ¿No? Y probablemente el mejor ejemplo que se les pueda dar a estas generaciones que vienen detrás de nosotros es yo me preocupé por cuidar a los demás. Y en la forma en la que me preocupé fue cuidando de mí mismo, ¿no? O sea, ahorita creo que esta solidaridad que podemos otorgarle a las demás personas empieza por el cuidado, el autocuidado, ¿no? ¿Y qué significa autocuidarse? ¿No? Pues, todas las medidas de higiene que ya conocen, eh, pero es que hacerlas por amor a los demás, ¿no? Porque no, dejemos atrás el amor propio, aunque es necesario, pero en la medida en la que yo me cuido, cuida a los demás. Entonces, preguntarse, ¿no? Las generaciones que vienen atrás, ¿qué vas a decirles cuando te pregunten, ¿tú qué hacías durante la pandemia? ¿Te ibas de fiesta? ¿O asumiste una responsabilidad que como raza humana tenemos de cuidarnos eh, entre todos y protegernos para garantizar la continuidad de la raza humana? ¿O no te interesó y de manera egoísta decidiste hacer, o bueno, contradecir todas las indicaciones de higiene, ¿no? Creo que, digo, yo entiendo que también hay gente que pues, se ve obligada a salir a trabajar, ¿no? Y eso también puede ser complejo. Sin embargo, creo que también hay ciertas cosas de las que uno sí tiene control, ¿no? Aunque tengas que salir a trabajar por obligación, porque hay que buscar el pan, pues, es necesario, ¿no?
Pero hay cosas que sí están en mi control y esas son cuidarme. Ya otras cosas que no están en mi control no las puedo manejar. Y bueno, o sea, creo que eso es un punto también que podría ser interesante, ¿no? Pensar todas estas medidas de quién es desde el amor, porque la verdad es que es algo que hace falta mucho en nuestro país, en nuestra sociedad. Y, y bueno, si quieren un buen ejemplo, pues habría que ver un buen día en el vecindario, ¿no? Porque el amor va y viene, ¿no? Y recibes lo que entregas. Entonces, definitivamente, ¿no? Verlo con amor. Lo hacemos por amor, por eso nos cuidamos. Me gusta bastante como esta reflexión de el autocuidado y el de verdad pensar en los demás, ¿no? Y realmente, pues como siempre hemos escuchado en la tele y en distintos medios, quedándonos en casa también vamos a ser héroes, ¿no? Y como dices, somos una generación, o sea, ya lo estamos viviendo y qué mejor que hacer caso, digamos, a todas estas cosas que nos enseñan, no nomás se está viviendo en México, se está viviendo en todo el mundo, entonces pues aprender también de los que ya, digamos, ya están de salida y por qué están de salida, ¿no? Y bueno, también con eso vamos a ayudar al personal de salud, a estos médicos, a estas enfermeras y todos ellos que están encerrados, porque sí, literal, están encerrados salvando vidas, ¿no? Y a todas esas personas que tú bien dices que no pueden escaparse del trabajo, o sea, sí tienen que seguir saliendo, pero pues que sepan que tienen que hacerlo con el debido cuidado, el autocuidado para cuidar a los demás, ¿no? Y bueno, pues esto, si hacen eso, pues acabará pronto, ¿no? Pues es lo que realmente todos queremos, ¿no? Y sí, sí, realmente sí, todos queremos que acabe pronto y pues ¿cómo hacemos? Pues quedándonos en casa o si salimos, tomar todas estas medidas que bien nos decías. Muchas gracias. Y bueno, no sé, si quieras comentarnos algo más, con... No, pues primero que nada agradecerte mucho, Diana, por la entrevista, porque la disfruté mucho, te agradezco mucho a ti, Ay, no. a tu equipo, por la entrevista. Creo que encontramos un buen espacio para conversar de estas cosas que a veces quedan un poco relegadas. Pues, invitar a todas las personas que nos están viendo para que vean un buen día en el vecindario, que creo que pueden encontrar una gama de, de buenos ejemplos para incorporar a nuestras vidas, de cómo llevar justo un estilo de vida, un modus vivendi eh, basado en el amor. Porque Mr. Rogers, que es el protagonista de esta película, pues es eso, ¿no? Una persona que va entregando amor y por lo tanto probablemente recibe mucho a cambio. Entonces creo que es una muy buena oportunidad además para aprovechar el tiempo que de pronto en la cuarentena puede ser mucho tiempo libre. Si no estamos yendo a trabajar, pues creo que podríamos invertirlo muy bien viendo la película, ¿no? Pues Exacto, sería que esto, Joana. Muchas gracias. no, no, a ti, qué mejor que pues vivir la cuarentena viendo esa película, ¿no? Creo que sí nos enseña bastante. Y antes de que nos vayamos, vamos a checar rapidísimo los comentarios, pero nuestros amigos de Sony nos dejen, ¿no es cierto? Pues justo nos dicen, hola, nos dice un tema interesante para chicos y grandes, lo que necesitamos, ya ves, con que dicen mucho, mira, fíjate, yo quiero ser como Mr. Rogers, algunos comentan, sí, imagínate que si lo lográramos. Sí. Mm, y muy buenas recomendaciones, qué buen tema. ¿Dónde podemos ver la peli? Ok, esto ahorita les voy a decir, voy a cerrar yo con eso, que sí conocen varios Contreras, ¿cómo ves eso, Gons? Seguro. Sí, obvio. Y involucrarse en el mundo adolescente, miren, justo pusieron como los puntos más importantes. Los abuelitos, que también hay que cuidarlos, no dejarlos. Aprendamos a usar Zoom para ver y platicar con los nietos. Miren, qué interesante. Sí, pues a lo Claro. mejor ayudarles a los abuelitos, conseguirles pues, un celular, el más barato, no sé, digamos que tenga la aplicación solamente Zoom y WhatsApp, ¿no? Instaladas. Y ya con eso hacemos una diferencia tremenda. Es un tema muy interesante, una película muy linda. Gracias por compartir. Básicamente, es lo que nos están comentando las personas. Entonces, pues ¿Sabes creo qué que además me gusta mucho, Joana? Es que está basada en una historia real. O sea, Mr. Rogers es un personaje de la vida real.
Y justo pues, toda la historia que se da con este reportero que va y le hace una entrevista, y un reportero amargado, ¿no? Sí ocurrió, ¿no? Y de hecho la entrevista está redactada y es pública y la pueden leer. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, la película, pero me gustó todavía más cuando empecé a ver el tema del reportaje, que es un reportaje que sí ocurrió y que de hecho el reportero y Mr. Rogers siguieron siendo amigos mucho tiempo después, ¿no? Entonces eso creo que también vale mucho la pena ver la otra parte de la película. Sí, la parte real, ¿no? Está bien, la verdad es que me gusta esa idea de poder complementar, digamos, la película con las entrevistas que tú nos decías, así que los invitamos a ver ambas. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Gons, por esta plática. Es un placer. Y pues a ver si nos podemos ver después. Y bueno, Seguro. así que amigos, yo los invito a disfrutar desde casa de los lanzamientos en digital de nuestros amigos de Sony Pictures Home Entertainment. Y bueno, Un buen día en el vecindario es una excelente película, ya se los comentamos, y se encuentra disponible para todos los que tenían duda en formato digital a través de Cinepolis Click, Google Play, Claro Video y Apple TV. De hecho, quédense atentos, ya se los había dicho al inicio, pero quédense atentos a las redes sociales de nuestros amigos de Sony y de Aventuras Nerd, porque vamos a estar regalando códigos para México y para Chile. Entonces, estén atentos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, nos vemos.